Saludos cordiales, amigos y hermanos. Siéntanse más que bienvenidos a este estudio sistemático de la Biblia utilizando el folleto de la Escuela Sabática. Que la gracia y el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes. El folleto de este tercer trimestre lleva por título el libro de Marcos. Antes de continuar, vamos a comunicarnos con Dios. Querido Padre Celestial, nos acercamos a ti con corazones agradecidos y humildes, reconociendo tu amor y tu gran misericordia. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe mientras nos disponemos a reflexionar sobre tu palabra y tus enseñanzas. Abre nuestras mentes y corazones para que podamos entender profundamente los mensajes que has preparado para nosotros hoy. Ayúdanos a aplicar tus principios en nuestra vida diaria, para vivir conforme a tu voluntad y ser testigos fieles de tu amor y gracia. Guíanos en este estudio del folleto de Escuela Sabática, Señor, y permítenos sentir tu presencia en cada pensamiento y palabra. Que todo lo que aprendamos nos acerque más a ti y nos capacite para servirte mejor en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta semana, estudiaremos la lección número 10 titulada, Los últimos días. El versículo para memorizar dice así: Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. El Evangelio según San Marcos, en su capítulo 13, los versículos 26 y 27. Para hoy miércoles, 4 de septiembre, la gran tribulación. Vamos a realizar la lectura del libro de Marcos, en su capítulo 13, el versículo 19. ¿A qué se refiere este versículo? Marcos, en su capítulo 13, el versículo 19. Dice de la manera siguiente: Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios hizo, hasta este tiempo, ni la habrá. Marcos, capítulo 13, el versículo 14, se refiere a la abominación asoladora y es el eje alrededor del cual gira el capítulo. Ver la lección del martes. Marcos, capítulo 13, el versículo 19, marca también un punto de transición y se refiere a una gran tribulación sin precedentes desde la creación del mundo. Esto presagia una persecución más intensa que la ocurrida en ocasión de la caída de Jerusalén. Marcos capítulo 13, el versículo 19, cambia también al tiempo verbal futuro, señalando así hacia eventos cronológicamente distantes respecto de la época de Jesús. Así como Marcos, capítulo 13, el versículo 14, refleja la profecía de Daniel 9, la gran persecución descrita aquí en Marcos capítulo 13, los versículos 19 al 23. Se hace eco de las profecías de Daniel capítulos 7 y 8, donde el poder representado por el cuerno pequeño persigue al pueblo de Dios durante tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Daniel, capítulo 7, el versículo 25. Este periodo profético de 1260 días equivale a 1260 años literales. Números capítulo 14, versículo 34. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Y se extendió desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo. En 1798, Napoleón envió a su general para encarcelar al Papa. Durante este periodo de 1260 años, el poder simbolizado por el cuerno pequeño persiguió y mató a quienes no estaban de acuerdo con su sistema de gobierno eclesiástico. Vamos a realizar la lectura del libro de Marcos, en su capítulo 13, los versículos 20 hasta el 23. ¿Qué esperanza ofrece Dios a su pueblo durante el tiempo de persecución y qué advertencia le hace al final? Marcos, en su capítulo 13, los versículos 20 hasta el 23. Dice de la manera siguiente: Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está,
no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero vosotros tened cuidado. Os lo he dicho todo de antemano. Marcos, capítulo 13, versículo 20, habla de un acortamiento de la persecución por causa del pueblo de Dios. Históricamente, los fuegos de la persecución se atenuaron tras el surgimiento de la Reforma Protestante, y se acortó así el tiempo de aflicción. A medida que el poder del cuerno pequeño decrecía, más personas se unían a las reformas. Pero el poder del cuerno pequeño volvería a surgir, como lo indica la profecía de Apocalipsis 13. En Marcos capítulo 13, versículos 21 al 23, Jesús previene acerca de otro peligro, el de los falsos profetas y cristos, los cuales surgirán antes de que Él regrese. Jesús advierte a sus seguidores que se cuiden de ellos. Cuando Jesús advirtió sobre los falsos cristos, su movimiento había recién comenzado. Sin embargo, fue capaz entonces de hacer una predicción tan asombrosa, que se ha hecho realidad. Aún hoy hay personas que afirman ser Jesús. ¿Cómo debería el cumplimiento de esta predicción aumentar nuestra confianza en la palabra de Dios? En estos momentos pasamos a los comentarios del espíritu de profecía referente a la lección de hoy, miércoles 4 de septiembre, que lleva por título, La Gran Tribulación. El tiempo de angustia cual nunca fue está próximo a caer sobre nosotros, y necesitaremos una experiencia que ahora no tenemos, y que muchos no se preocupan por obtener. A menudo ocurre que la angustia es mayor en la imaginación que en la realidad, pero no será así en la crisis que tenemos por delante. La descripción más vívida no logra dar idea de la magnitud de la prueba. La ira de Satanás aumenta a medida que su tiempo se acorta, y su obra de engaño y destrucción alcanza su culminación durante el tiempo de angustia. Satanás ejercerá su poder sobre todos los que se hayan entregado a su dominio, y sumergirá a los habitantes de la tierra en una gran angustia final. Cuando los ángeles de Dios dejen de retener los fieros vientos de las pasiones humanas, se desatarán todos los elementos de contienda. El mundo entero se verá envuelto en una ruina más terrible que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. En medio del tiempo de angustia cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Maranata, página 275. Parcialmente en Maranata, el Señor viene, página 238. A medida que se abría delante de mí la condición de la Iglesia y del mundo, y a medida que observaba las terribles escenas que se desarrollaban delante de nosotros, me sentía alarmada por las perspectivas. Y noche tras noche, mientras toda la casa dormía, yo redactaba las cosas que me fueron dadas por Dios. Se me mostraron las herejías que se levantarán, los engaños que prevalecerán, el poder milagroso de Satanás, los falsos cristos que aparecerán, que engañarán a la mayor parte, aún del mundo religioso, inclusive, y que arrastrarán, si es posible, aún a los elegidos. Mensajes selectos, tomo 3, página 129. De la destrucción de Jerusalén, Cristo pasó rápidamente al acontecimiento mayor, el último eslabón de la cadena de la historia de esta tierra, la venida del Hijo de Dios en majestad y gloria. Entre estos dos acontecimientos, estaban abiertos a la vista de Cristo largos siglos de tinieblas, siglos que para su iglesia estarían marcados con sangre, lágrimas y agonía. Los discípulos no podían entonces soportar la visión de estas escenas, y Jesús las pasó con una breve mención. Habrá entonces grande aflicción, dijo, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Durante más de 1000 años iba a imperar contra los seguidores de Cristo una persecución como el mundo nunca la había conocido antes. Millones y millones de sus fieles testigos iban a ser difuntos. Si Dios no hubiese extendido la mano para preservar a su pueblo, todos habrían perecido.
Mas por causa de los escogidos, dijo, aquellos días serán acortados. El deseado de todas las gentes, página 584. Apreciados, hermanos y hermanas, ha sido un privilegio para mí compartir con ustedes este estudio de la lección de escuela sabática. Espero que las enseñanzas de hoy fortalezcan nuestra fe y nos inspiren a vivir conforme a la voluntad de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros ahora y siempre. Antes de terminar, vamos a comunicarnos con Dios a través de la oración. Amante Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo de reflexión y por la sabiduría que has compartido con nosotros a través de tu palabra. Gracias por la guía y el entendimiento que hemos recibido hoy. Te pedimos que las enseñanzas y los mensajes que hemos explorado permanezcan en nuestros corazones y mentes, ayudándonos a vivir de acuerdo con tu voluntad. Fortalece nuestra fe y nuestra determinación para seguir tus caminos y ser testigos fieles de tu amor en el mundo. Danos la fuerza y el coraje para aplicar lo aprendido en nuestra vida diaria y para compartir tu verdad con aquellos que nos rodean. Que todo lo que hagamos refleje tu amor y tu gracia. Nos despedimos de ti, pero jamás de tu presencia, confiando en tu guía continua y en tu cuidado. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga y guarde todos tus caminos.